Vamos a continuar con la cuarta Mishnah del cuarto capítulo del Pirkei Avot, que dice lo siguiente: Rabbi Levitas Ish Yavne Omer. Rabbi Levitas Ish Yavne es una expresión un poquito diferente a como lo llaman los demás Jamim, que llama el hombre de Yavne. Ish Yavne. Yavne es un lugar en Israel muy conocido. Yavne fue una gran ciudad de los Jamim que después de la destrucción del templo fue la capital del estudio del conocimiento, y al llamarlo Ish Yavne, hombre Yavne, significa que era dirigente, que era de los más importantes. Por eso usa este término particular, el hombre, como decir, el personaje, el hombre de Yavne. Efectivamente, Rabbi Levitas era uno de los más importantes o dirigentes de los Jamim de Yavne. Ok. Dice, bueno, voy a leerlas. Es una Mishnah que tiene dos conceptos diferentes en una. Voy a leerlo nada más, traducir, y ahorita voy a hablar un poquito de Rabbi Levitas y después vamos a analizarla más profundamente. Dice así: Meod, meod eve shefal ruach. Utiliza un término repitiendo. Meod, meod, quiere decir mucho, mucho, o más bien en extremo. Sé modesto, quiere decir de espíritu modesto. Así dice shefal ruach, quiere decir de bajo espíritu, quiere decir ser humilde, se refiere, obviamente. Dice shetikvat enosh rima, porque el porvenir del hombre, o la única esperanza que dice que al final va a llegar a ser rima, a polvo, algo que lo van a comer los gusanos. Dice, entonces, ¿de qué puedes presumir? En un momento lo vamos a explicar. Y sigue diciendo otro Ham, que también era de Yavne, Rabbi Yohanan ben Beroká, Omer, dice así: Kola mejalel shem shamayim baseter, nifraim mimenu bagalui. Toda aquella persona que profana el nombre de Dios, incluso de forma oculta, que en un momento lo voy a explicar, pero lo hacen y se recibe su lección o su castigo de forma pública. Tan grave es profanar el nombre de Dios que incluso que lo hizo sin intención total, sin querer o a propósito, en el Hilul Hashem se toma en cuenta por la gravedad que tiene. En un momento, como dije, vamos a analizar cada cosa porque está muy difícil de entender esta Mishnah. Voy a comenzar, antes de la explicación, con Rabbi Levitas. Realmente, en el Talmud no se habla prácticamente de él, de este Rabbi Levitas. Busqué muchísimo, encontré en un Midrash que se encontró de un manuscrito, solamente una historia muy interesante, pero detectivesca. Es una historia así como policíaca que habla acerca de él, y la voy a compartir con ustedes porque está interesante. Nada más nos demuestra lo inteligente que era este gran jajam. Es decir, por algo era Ish Yavne, el hombre de Yavne, era muy, muy inteligente. Y cuentan lo siguiente: el gobernador romano, porque eso fue después de la destrucción del templo, el que gobernaba Yavne, esa ciudad de parte de los romanos, se llamaba Lulianos. Cuentan que en una ocasión él salió con su hija mayor a un asunto y entraron a su casa, porque era muy, muy rico él. Entraron a su casa asaltantes y asesinos, se robaron todo lo que tenía. Antes no había bancos en esa época, tenía todas sus joyas, demás en su casa, y asesinaron a su esposa, 2 hijos y 2 hijas. Los únicos que se salvaron porque no estaban en la casa fue él y su hija mayor. Fue una masacre y se llevaron todo lo que había en la casa. Obviamente que cuando él llega a su casa y ve esa masacre, no nos podemos imaginar, ¿no?, su reacción. Bueno, la cosa es algo que, además del dolor y el sufrimiento que tuvo, y él era el gobernador, él decidió que por todos los medios va a dedicar el resto de su vida para encontrar a esos asesinos y vengarse de ellos.
y empezó a mover todo los medios que tenía. Pasó un tiempo y no había manera, no los podía ubicar. Antes no habían huellas digitales y todos esos sistemas tan sofisticados que hoy tenemos, ni habían cámaras que los podían detectar vía satélite, y etcétera, ¿no? Todos los medios que hoy es mucho más fácil. Pero en ese entonces, pues no había testigos, no había pruebas, y él no podía, obviamente, superarlo. Vivía angustiado, y toda su dedicación era eso. Sus allegados, cuando vieron que intentó todo y no lo lograba, le dicen: mira, sabemos que los sabios, los jamim de los judíos son muy sabios. Lo que puedes hacer, llama al rabino principal, que es el rabino de aquí, y exígele que te tienen que encontrar a esos ladrones y asesinos, que de lo contrario vas a aniquilar a todos los judíos de Yavne. Así era. Antes no había democracia, ni leyes, ni derechos, y más los romanos, que cada ratito sacaban una nueva ley y mataban, asesinaban. Ok, se le hizo fácil, y efectivamente lo llama a este Rabbi Levitas, del que habla esta Mishnah, y le dice: pasó así, asesinaron a mi esposa, mis hijos, y tienes tú, con tu sabiduría, con tu inteligencia, los tienes que encontrar a los asesinos. De lo contrario, obviamente, por una parte le pidió: y te voy a dar recompensa si lo haces, y por otra parte la amenaza, que bueno, las consecuencias graves que si no lo haces. Bueno, le pidió Ham por lo menos que le dé un tiempo. Le pidió por lo menos 3 meses para buscar todos los medios, a ver cómo podría descubrirlos. Bueno, total, se puso a analizar, a pensar, ahora sí, estrategia policíaca y detectivesca, porque no era profeta. Mencionamos en alguna ocasión que a veces Dios hacía un milagro, pero esa era la excepción. Lo normal, está escrito: Jajam Adif Minabi. Un sabio, un inteligente, es superior o más valorado que un profeta. ¿Por qué? Como un profeta, pues, llegar a un nivel que no podemos imaginar, hablar con Dios, es cierto. Pero el profeta no tiene mucho mérito, porque lo que él sabe, lo que él ve a futuro, lo que profetiza, es lo que Dios le dijo. Pues eso cualquiera, está bien, tiene que estar al nivel para poder dialogar con Dios. Pero un sabio, un inteligente, no es con profecía. Él tiene que analizar y buscar, que es con su inteligencia, y ahí tiene mucho más valor porque es con su esfuerzo, no es simplemente lo que Dios le dijo. Entonces, en muchos lugares, muchas historias se hace este comentario que se dice: Jajam Adif min Nabi, que un inteligente, un sabio es más que todavía que un profeta. Pues aquí usó toda su sabiduría que tenía, su inteligencia para el estudio, lo utilizó ahora sí para descubrir a estos asesinos. ¿Qué hizo? Planeó lo siguiente: escogió 2 de sus alumnos, pero los que veía que tenían más valor y astucia e inteligencia, vio los que eran más capaces, y planeó con ellos así. A uno de ellos dijo que se disfrace de romano, se vista como los romanos, como alguien también que tenía dinero y así. Y el otro, vestido obviamente como judío, dice que vayan a las cantinas, a las más importantes, donde iban gente tanto de nivel como gente también mafiosos, por lo que hoy en día conocemos, mafiosos que tenían dinero, iban, gastaban, bebían y así. Entonces hicieron el siguiente plan. Uno de ellos, estos 2 alumnos se llamaban Tzadok y Hizquía. Le pidió a Hizquía, que también en el Jamim, uno de los alumnos, que él se vista como romano, y vaya, se siente a beber con
con la gente que se veía que era de la mafia o delincuentes. Obviamente que no tenían pruebas, ¿no? Pero era común que iban a esos lugares que eran caros y importantes. Y empiece como que a beber, él los invite a una copa a ellos, que así los va a ganar, que se haga amigos. Entonces que empieza a comentar, que empieza a hablar primero de otras cosas, que todo muy bien emprenado con mucha psicología para disimularlo al máximo y lograr el objetivo. Entonces le dijo así, que empiece a hablar de diversas cosas, ¿no?, que sucedían en Roma. Él justamente lo escogió porque hablaba perfecto el idioma de los romanos. Y después como que mencione esa noticia. Oye, ¿ya vieron lo que como que toque ese tema? ¿Ya vieron el asesinato de la esposa y los hijos del gobernador? Qué cosa tan terrible. Y que comente que oyó por ahí que el gobernador le encomendó al rabino de los judíos, a Rabbi Levitas, que él busque a los asaltantes, a los asesinos. Y que se hizo muy raro. ¿Por qué pedirle a un rabino de los judíos que él haga esa investigación? Bueno, total, en el plan fue así. Dijo, después va a llegar Hamzadok, que es uno de sus alumnos, otros alumnos, se va a sentar en otra mesa, pero obviamente él se va a notar que es judío. Y entonces Hizquía, el primero que estaba pasando por los romanos, lo va a llamar a él y él le va a decir a sus compañeros, tal vez este judío sabe algo de esta encomendación que le hizo para entender por qué le pidió a este Hamar Rabbi Levitas que él busca a los asesinos. ¿Él qué tiene que ver? ¿Por qué? Entonces, así le hicieron el plan, que le iba también lo iba a invitar a beber, lo iba a emborrachar, y como que después le va a sacar el secreto, le va a revelar. Primero se va a negar, va a decir, no puedo decir nada, pero al final va a revelar. Y ahorita continúo contándolo ya en cómo lo llevaron a cabo. Y así efectivamente sucede. Llega Hizquía, va a una cantina, ve un lugar así donde se da cuenta que la gente no era de alto nivel de forma natural, no aristocráticos, sino que tenían dinero porque eran delincuentes. Entonces se sentó con ellos, así como que haciéndose pasar como si él simpatiza con ellos. Oiga, los voy a invitar a una copa a todos, hoy estoy de buen humor. Bueno, ya saben, empieza, les da otra copa y así, y empieza a platicar con ellos y después saca ese tema. ¿Oyeron? Ay, ¿cómo que no va a oír eso? Y empiezan a platicar. Pero oí que el gobernador le encargó a Rabbi Levitas. Oye, no entiendo por qué, cómo a los judíos. Ese era un momento que había mucho odio de los romanos y los judíos. Total, de repente llega el otro tzadok y se sienta en otra mesa cerca de ellos, que lo alcancen a ver. Entonces él sigue comentando, dice, ay, mira, ahí hay un judío. Seguramente ellos todos se conocen y seguramente él sabe algo. Vamos a hacerlo pasar de copas un poquito y hacerlo hablar. A ver de qué se trata, por qué le encomiendan a este jajam que él haga la investigación. Como que él diciéndolo, no queda, nosotros los romanos, llamar a un rabino, a un judío, que él haga la investigación. ¿Cómo puede ser? No es algo, no lo entendemos. A ver, lo llaman a él y él, haciéndose que no los conoce, como que inocente, y diga, ok, a ver, te invitamos a una copa, se pone feliz, y a otra copa, y empiezan también a platicar con él, todo haciéndolo de una forma que se vea que ni remotamente podrían haber sospechado que eso estaba planeado, que eran paleros, que se le hicieron muy así natural, platicando, pero miren qué plan tan astuto. Total, le dice, oye, oímos algo
que tú conoces, le dicen a Rabí Levitas, el rabino Levitas, que era, dice, seguro, es mi maestro, es mi rabino. ¡Wow! Todos se ven entre ellos, a este sí le vamos a poder sacar los secretos. Entonces le dicen, oye, oímos que el gobernador le pidió a él que investigue el asesinato de su familia. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué justamente le pidió a él? Entonces él, así muy, como que, sí, bueno, sí sé, pero de ninguna manera. Es ultra secreto, eso no se los puedo revelar, pero de ninguna manera. Entonces le insisten y hasta le ofrece, nos que te pago, de ninguna manera eso es ultra secreto. Y hacerlo notar muchísimo de que no quería revelarles y que fue casual, total. Entonces Hezquiel le dice en el oído al otro, vamos a emborracharlo un poquito y ya va a perder el control y así le vamos a sacar la información. Bueno, entonces le piden, oye, tráeme, bueno, no sé qué bebida era en ese entonces, no digo whisky, pero la bebida alcohólica más fuerte y más cara, tráeme una copa para nuestro invitado y dale otra. Él se hacía un poquito así como que la tomaba y realmente no la tomaba completa, hasta que él mismo se empezó a hacer ya el borracho. Y cuando se empezó a hacer el borracho, se empiezan a reír con él y dice, ya, dinos esto. Ya saben, uno cuando está pasado de copas, ya suelta la lengua, ¿no? Y empieza, entonces, bueno, les voy a decir, pero les dice, cuidado, que no llegue a enterarse mi rabino, que les conté me mata, eso es ultra secreto. Y empieza así a murmurar con ellos y les dice, les voy a contar la verdad. Es decir, mi rabino fue a ofrecerle al gobernador que le deje la investigación a él y que él lo va a descubrir. Pero la verdad es que lo hizo porque él estuvo presente, justo regresaba de viaje, estaba en el camino y justo estaba ahí cuando salían los asesinos, así riéndose y comentando, ¿viste cómo la matamos? ¿Viste cómo gritó? Y así cuando vio se escondió, porque si no le iban a asesinar a él, y los alcanzó a ver a todos y ver todo lo que comentaron, los reconoció. Entonces le dicen a él, ¿y entonces por qué no le avisó al gobernador? Le dice, pues así no iba a recibir ninguna recompensa. Si uno fue testigo no tiene ningún mérito. Entonces él se guardó el secreto y después de mucho tiempo que se volvió loco el gobernador investigando y no encontró, fue y que ofreció recompensa. También había ofrecido que el que los encuentre también le va a dar a su hija, que era muy guapa y como dije, tiene mucho dinero, le va a dar a su hija que se case con ella y le va a dar una fortuna. Le dice, y por eso le pidió 3 meses para hacerse como que él lo va a descubrir, que lo va a revelar. Pero él ya lo sabe, él está contando así en secreto, él ya lo sabe. Y ¿cómo se llama? Le dicen, después de 3 meses va a ir y va a decir que ya lo encontró y le va a dar a su hija y le va a dar una fortuna. Le dice, se está burlando del gobernador, le dice. Entonces él se pone así de furioso, se hace el enojado y le empieza a decir a los demás, los romanos, le dice, vamos a permitir, si yo sería, dices, que se burle un judío de nosotros, los romanos, si yo sería el asesino, si yo sería el asaltante, iría inmediatamente a decirle el plan y yo confesar y no permitir, igual ellos lo saben, y al final igual me atraparían, yo iría y les diría inmediatamente al rey y no permitiría que después se crea un judío que él fue el
el que reveló y todavía se case con su hija y todavía les dé dinero. Nos van a humillar de esa manera. Empezó así como a enfurecerse. Y él también se hacía pasar como que estaba pasado de copas. Y los otros que estaban oyendo, no, sí, ¿cómo puede ser? Empezó a levantar los ánimos contra los judíos. Les pidió el Ham que vayan a diferentes cantinas y siempre hagan ese mismo show. Pero tuvieron esa suerte que a la primera, en ese grupo, habían dos, porque era un grupo grande de los asaltantes asesinos, dos estaban ahí. Después de su discurso con tanto fervor, dos de los que estaban ahí confiesan. Dice, ¿la verdad? Cierto. Dice, nosotros fuimos y nuestros compañeros tal y tal, y no vamos a dejar que nos delate un rabino judío y todavía que le dé una fortuna. Vamos a ir nosotros y pedir perdón y decir, y por delatarlo a ellos, tal vez el gobernador nos perdone. Y ya mencionaron los nombres también de los demás. Y bueno, efectivamente, inmediatamente, obviamente saliendo de ahí, le avisó a Rabbeinu Levitas, le dijo al gobernador y atrapó a toda la banda. Y obviamente que supieron el ingenio de este Ham. Obviamente que el gobernador sabía que él no estuvo ahí ni tenía la menor idea de lo que había sucedido. Él lo contrató y lo volteó. Y así atraparon, y el gobernador se dio cuenta de veras que él estuvo meses con toda su gente por todos lados buscando, investigando, y nadie puede hacer nada. Le encargó a Saham, a Rabbi Levitas, y vio de verdad, porque se oye sencillo ya contándolo, pero el ingeniar un plan como ese, de verdad fue algo muy, muy astuto. Y bueno, ahí se ganó de verdad el respeto. Él era el Ham de ahí, se ganó el respeto del gobernador, que lo protegió y lo admiró siempre por su gran sabiduría. Pudo vengarse de los que habían asesinado a toda su familia. Bueno, esa es la historia que encontré en un Midrash acerca de Rabbi Levitas. No encontré realmente más fuentes que hablan de él. Bueno, ahora vamos a este gran Ham, la enseñanza tan, pero tan importante que él nos transmite. Y dice así: Meod heve shefal ruach. Es de los pocos lugares que se utiliza un término de forma tan estricta. Dice, Meod heve shefal ruach. Mucho. Digo, con decir mucho ya es suficiente, sabemos que es mucho. Pero cuando repite, en la Torá encontramos algunas ocasiones que la Torá dice, Vaifrot saish meod, que creció el hombre mucho, se refiere, tuvo mucha riqueza, pero es una forma de decir exagerada, como decir que fue muchísima. Y así varios lugares, cuando dicen meod, es que es algo, como decir, muchísimo, muy mucho. Es de una forma muy exagerada, dice que hay que ser humilde. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de entenderlo. Y aquí utiliza un término, porque humildad en hebreo por lo general se dice anabá. Anabá significa humildad. Shefal Ruach, vamos a ver cómo lo interpreta el Maimónides. El Maimónides, justamente sobre esta Mishnah, en su comentario, él tiene un comentario importante sobre Pirkei Avot, y que tiene una introducción muy famosa que se llama Shemoná Perakim, 8 capítulos que hablan de mucha filosofía desde Dios, la creación. Es algo muy interesante estudiarlo, se lo recomiendo mucho. Se llama Shemoná Perakim le Rambam, los 8 capítulos de Maimónides. Habla sobre las bases de la fe, etc. Y explica el Pirkei Avot, y por lo general da una explicación breve. En esta Mishnah que habla de la humildad se extiende muchísimo el Maimónides, más que en cualquier otro lugar. El Maimónides tiene una visión general y él advierte que en todas las cualidades de la persona hay que aplicar siempre el equilibrio. No se puede ir a los extremos, ni en cosas que parecen buenas. Por decir, uno dice, yo soy muy espléndido y ayuda a todo el mundo. No, tampoco no exageres. Quiere decir, porque si exageras,
y demasiado espléndido, puedes afectar tu futuro y tu familia. Dice, no a un grado que puedas afectar a tu familia. Si uno a veces da todo lo que tiene, pues también él tiene obligación de mantener y de vivir. Tampoco ser codo, que es decir, no, todo para mí, todo para mi familia. Hay que ir en el término medio. El equilibrio, que es el ayudar a los demás, es el ser generoso, pero también cuidar uno lo que tiene y sus bienes. Un ejemplo, ¿no? Y así en todas las cualidades. Uno no puede ser ni muy calmado ni muy enojón. De repente uno tiene que tener cierto carácter cuando es necesario y en general uno tiene que controlar, que es el ser calmado. Y así en cada cualidad uno tiene que aplicar en el equilibrio, y él menciona muchísimos ejemplos, que no es el tema, por eso no quiero entrar en todos los ejemplos que dice Maimónides. Pero sin embargo, dice una sola excepción, que es la humildad. Dice, la humildad, ahí no hay que ir al término medio, ahí hay que ir al extremo. Porque, dice, es tan negativo el orgullo y la soberbia, que es la madre de todas las malas cualidades. Todo se deriva de eso, del orgullo y la soberbia. Por eso dice, en eso no hay equilibrio. En eso uno tiene que ir al extremo de la humildad. Hay un pasú que dice, Toabat Hashem kol gevah lev. Dice, es la repulsión de Dios, toda persona que va lev, soberbio, que se cree mucho, que se cree superior a los demás, Dios lo repudia. Dice así, dice Toabá es un repudio, dice una repulsión que Dios lo detesta. Es una expresión muy fuerte, que no se dice sobre otras cualidades, porque eso lleva a la persona a perder la cabeza, a perder todos sus valores. Todo, si alguien le dijo algo que lo hirió, puede hasta asesinar, uno puede mentir, puede robar, puede hacer todo por su orgullo. El orgullo es lo más peligroso que hay y es tan natural en el ser humano, el orgullo, que a veces es innato, el ego y el orgullo, que a veces si uno no va al extremo no podría controlarlo. Por eso dice que en eso tiene que ir al extremo. Ahora, el Maimónides, él dice también que en las cosas que hay que tener un equilibrio, pero cuando una persona está en un extremo negativo, entonces a veces tiene que irse al extremo positivo para después llegar al equilibrio. Un ejemplo, una persona que es muy codo tiene que hacer un esfuerzo para ser muy generoso, como que irse al otro extremo. Cuando ya hace ese esfuerzo, después va a llegar, se queda en el término medio, una vez que ya lo superó. Como que para curar una enfermedad hay que atacarlo con los anticuerpos al máximo y después ya vuelve uno a la normalidad. También cuando hay un virus o cuando hay cualquier bacteria, el cuerpo produce anticuerpos mucho más de lo normal. Normalmente no produce tantos, pero para batallar con el virus o la bacteria produce muchos. Una vez que ya lo venció, ya no produce igual. Así es lo mismo. Uno tiene que producir anticuerpos y irse al extremo para poder combatir eso y llegar después al término medio. Ahora, según la opinión del Maimónides, ¿por qué aquí usó un término Shefal Ruach? Shafel, que dice que una persona hasta baja de espíritu, que es algo bastante bajo. Él dice que eso es una categoría más que Anabá. Anabá, la humildad, que es lo ideal. Hay que ser humilde de forma extrema, eso sí, no medio humilde, sino extremadamente. Pero Shefal Ruach es más que eso, según el Maimónides. Es su interpretación. Hay otras interpretaciones que dicen que Shefal Ruach aquí se refiere simplemente a la humildad, que lo usó nada más con otro término. Pero según el Maimónides es más que lo que él recomienda el Anabá. Entonces, ¿por qué aquí dice el Taná? Porque dice Rabbi Levitas, Shefal Ruach, todavía más que Anabá, dice Meod. Podría ser con esa visión que tiene el Maimónides, que así lo entendería él, que como es tan común ser orgulloso, entonces uno que vaya más de lo que debería llegar, más que la humildad, como que hasta rebajarse
para que de esa manera, como dijimos, crear anticuerpos, irse al extremo para llegar después a la medida correcta, igual extrema, no es el equilibrio, no es entre el orgullo y la humildad algo en medio como lo demás. No, aquí quedarse en la humildad, pero irse más que eso para llegar a la humildad. Por eso dice Shefal Ruach, que es algo más todavía. Hay quien lo interpreta, no, que aquí se refiere a la humildad, porque dice Shefal Ruach, porque, como dije, la persona por el orgullo, por la soberbia, puede cometer todos los errores del mundo, humillar a todos los demás, hacer todo, hasta pleitos y guerras, todo por el orgullo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que se le sube? Es Ruach. Ruach quiere decir el espíritu. Ruach es la pasión. Es lo que, por eso se llama Ruach. Ruach quiere decir viento también, lo impulsa a actuar. Entonces, dice, hay un término que dice Gebar Ruach, del espíritu elevado. Elevado, que si no tiene control, se siente, enaltece eso y por de ahí lo lleva a cometer todos los actos negativos o los errores. Por eso dice Shefal Ruach, quiere decir controlarlo, bajarlo. Entonces, tener un espíritu calmado que pueda controlar sus impulsos. Entonces, se refiere a la humildad y lo utiliza con un término porque está hablando del espíritu. Ahora, como dice el término Shefal, que dice Shafel debajo, no nos equivoquemos con justamente la visión filosófica del famoso filósofo del siglo XIX, Nietzsche, el famoso Nietzsche, que él justamente habla de la humildad, pero él utiliza ese concepto que una persona se tiene que humillar como si fuese un esclavo, si fuese un esclavo, y utiliza el famoso concepto de que si le pegan una mejilla, poner la otra, como decir, rebajarse al máximo. Entonces, hay quien lo puede confundir, interpretar que a eso se refiere aquí el Taná, de ninguna manera. Recordemos que por otra parte, la persona, ya lo mencionamos, y en varias Mishnayot anteriormente, y ya lo acabamos de estudiar, que está hecho a semejanza divina. Al contrario, uno tiene que conocer su valor. El peor error es, ahora sí, la falta de autoestima y degradarse a uno mismo y humillarse. Eso no confundamos con humildad. Eso sería el peor error. Uno exactamente tiene que saber el potencial que tiene y la grandeza que tiene una parte de Dios, no como lo enfoca Nietzsche, lo que es la humildad. Lo que dice aquí, como dijimos, Shefal Ruach, controlar su espíritu. Y es justamente aprender de Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu fue la persona de más nivel, el profeta más grande de toda la historia. Tenía todo. Él tenía, dicen que era muy fuerte Moshe, y lo cuentan cuando también la defendió a las hijas de Yitro, cuando mató al egipcio que estaba asesinando a un judío, etc. Tenía mucha fuerza física, tenía muchísima riqueza, tenía mucha sabiduría, tenía el poder máximo. Todo lo que un ser humano puede imaginarse de grandeza, la tenía en una sola persona, Moshe. No había alguien más indicado para sentirse superior. Él realmente era superior. Si alguien podía presumir y decir, veo a los demás desde arriba, porque él era más en todo, profeta, el único profeta en la historia que habló con Dios de forma directa. Todos los demás profetas hablaron en trance. Él habló de forma directa con Dios. Hablar con Dios como cuates, así lo dice. Así dice la Torá, dice. Pel peada verbó, boca a boca, que dice, como seríamos amigos. Habló con Dios de esa manera, tenía todo, poder, riqueza, era el más, tenía mucho de qué presumir. Y sin embargo, cuando la Torá quiso alabarlo, ¿cómo lo destacó? No dijo que era muy santo, no dijo que era muy espiritual y mil otras cosas más. Dijo, Veaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al penei adama. Fue el más humilde de todos los seres que había sobre la tierra. Eso lo dice Dios. Era la persona de más alto nivel que todos los seres que habían sobre la tierra y el más humilde. A ver, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que él no conocía su grandeza? ¿No conocía su nivel? Seguro que lo conocía. Si no lo hubiese conocido, no podía conducir al pueblo. No podía imponerse cuando era necesario. Regañó al pueblo varias veces por los errores que cometieron.
Y sí, y de forma fuerte. Entonces ¿dónde está su humildad? ¿Cómo que era el más humilde? La humildad verdadera va por otro lado. No confundamos, con todo respeto a Nietzsche, no es la definición que da Nietzsche, no es poner la otra mejilla, ni es permitir que a uno lo humillen. No se trata de eso. La humildad verdadera es la que tenía Moshe. Con toda su grandeza, era para que se le suba y que se sienta. Oye, para que te acerques a mí, pues, ¿quién te crees que eres? Pide una cita no sé cuántos meses, a ver, te la doy. Tú a mí, tú no eres nadie. Esa es la soberbia. Moshe, al contrario, dice que su suegro lo regañó, que estaba de la mañana hasta la noche se ponía a atender a todo el pueblo. El suegro le dijo, te vas a desgastar, tienes que poner encargados, no puedes. Pero él era el más, respetaba al más sencillo, al niño, a todo, de la misma manera que al más grande. Él no se sentía superior. Y debemos aprender eso, porque no tenemos razones para sentirse superior. Ni hablar que el que no tiene todas esas aptitudes, no tiene esas cualidades, ¿de qué vas a presumir? Sería el colmo. Como decir, un ignorante, un pordiosero, todo, que se ponga a presumir, ya es, nos reiríamos, ni tienes de qué. Pero estamos hablando del que sí tiene, el que es muy inteligente, el que tiene riqueza, el que tiene poder, el que tiene todo. En un ratito, Dios no lo quiera, pero Dios te lo dio, tienes que agradecer a Dios y reconocérselo, no por eso es superior al otro. Dios te lo puede quitar también. A ver, imaginemos todo. La máxima belleza, ¿no? Uno se cree, yo soy muy guapo. Fuerza, riqueza, poder. A ver, ¿qué más uno puede pedir? Como dijimos, todo en una sola persona. Y se siente superior, humilla a los demás. Dios no lo quiera, un resbaloncito que cualquiera le puede suceder, se cae por las escaleras, se deforma la cara, un golpe en la cabeza y pierde la razón, ya no es rico, no puede administrar su riqueza, ya no es guapo, ya no es inteligente, ya no es poderoso. En segundos, y uno se cree que yo controlo el mundo. ¿Quién te crees? La verdadera humildad es la que tenemos que aprender a aplicarla, y es lógica esa humildad. Entonces, sí reconocer cada uno lo que es. Incluso está dicho, un Jajam dice que un Talmid Jajam tiene que tener una octava de orgullo, no de orgullo de sentir superior, para tener que que lo respeten, ¿no? Por eso dice también un Talmid Jajam que tiene una mancha en su ropa, es una falta grave, por dos razones. Una, porque está dando mal ejemplo. Y dos, porque tiene que verse bien y todo para imponer respeto. Por eso dice, sí, tiene que no permitir que lo humillen, pero eso por el respeto de la Torá, no por su persona. Su persona, dice, nadie es superior a nadie. Dice, se lo tienen que respetar por respetar las palabras de Dios y la Torá. Pero la verdad es que el sentirse, yo soy más, no, yo no me llevo con un joven, con un niño, yo me siento, ahí es donde está, que es absolutamente, por eso dice, meod, mucho, tienes que tener humildad, dice, shetikvat enosh rima. Aquí hay una palabra que todos se preguntan, que dice tikva es esperanza. La esperanza de la persona son los gusanos. ¿Quién espera eso? Nadie tiene esa esperanza. Dice, no, se refiere, y se dieron muchas explicaciones, ¿no? Ahí dice que tikva, que se refiere al hilot, como dice el pasuk tikva tasheni, no importa, diferentes que la verdad no quedan muy bien. Yo creo que la explicación más sencilla no quiere decir que de verdad se refiere a que uno tenga esperanza de eso, pero como si uno puede pensar, yo voy a llegar y todo, al final la única esperanza que puedes tener, que vas a llegar a los gusanos, porque esa es la verdad, el fin de toda persona. ¿Qué tanto te estás elevando y subiéndote y subiendo la nariz? Y al final todos vamos a terminar igual. Eso es lo que quise decir, que esa es la esperanza. Vamos a seguir con la otra Mishnah, porque ya se hizo muy tarde. Yo la verdad es que hay algunas como esta que de verdad amerita, ¿no?, analizarlo. Pero quiero tratar y voy a procurar de en adelante hacer más cortas las clases como comenzamos. No pasarme de media hora, a ver si puedo, no quiero prometer. Y por lo menos donde se pueda, como máximo media hora. Y donde no, como en este caso,
Vamos a seguir un poquito más, pero vamos a continuar. Rabbi Yohanan ben Beroká Omer. Rabbi Yohanan ben Beroká, aquí en la misma Mishnah pone otro Ham, que también era de Yavne. Él era alumno de Rabbi Yoshua ben Hananiah. Encontré que lo mencionan en el Talmud, en Hagigá número 3, en el Talmud, Tratado de Irubín, Pesajim, pero pocos lugares. También él no es de los que son mencionados, ni hay historias, o por lo menos conocidas, sobre él. Él dice así, esta es una, como dije, de las más difíciles de entender esta expresión de él. Dice así, toda aquella persona que profana el nombre de Dios ocultamente, le pagan, que se le hacen, lo revelan, o que las consecuencias lo va a tener de forma abierta, que todos lo conozcan. ¿Qué significa esto? Y la pregunta es evidente, todos los comentaristas la hacen. ¿Qué quiere decir profanar el nombre de Dios ocultamente? Justamente profanar el nombre de Dios es públicamente, quiere decir profanar a los ojos de los demás. Estoy profanando la imagen de Dios, desacatando sus leyes, dando mal ejemplo. Eso es principalmente. El Hilul Hashem, que es uno de los peores pecados que hay, por eso habla tan fuerte sobre esto. Hilul Hashem es básicamente cuando uno da mal ejemplo. Y cuando más elevado, uno supuesto más importante, si es un jajam, si es alguien muy conocido en Israel, en el mundo, más grave es cuando comete un error y da mal ejemplo. Pero eso es abiertamente, entonces no cabe baseter, ocultamente no es Hilul Hashem. Sí puede haber cometido el error, pero no es Hilul Hashem, no es para el nombre de Dios. Ok, también sobre esto hubo muchas respuestas y sinceramente no me voy a extender porque ya se hizo tarde. Y la verdad no voy a entrar en ellas porque estoy procurando mucho de transmitir y explicar estas Mishnayot de la forma más entendible y racional. Las explicaciones que se dan, con todo respeto, vuelvo a repetir, a mi limitado alcance, pero uso la lógica y la razón, no quedan mucho. Algunos dicen que es los 3 pecados, Abodá Zará, idolatría, asesinato y adulterio, que uno se tiene que dejar matar, entonces aunque sea en secreto, pero igual no es profanar el nombre de Dios. Yo creo que la más entendible es una de ellas, que dice lo siguiente, que dice, no fue en público, pero sí profanó el nombre de Dios, tal vez con otra persona. Como estamos viendo lamentablemente, de repente salen las noticias en Israel, que supuestamente, no lo puedo llamar rabino, un pseudo rabino, que dirigía una yeshiva o dirigía algo, de repente se reveló, y se cumple lo que dice aquí, que después se revela y lo castigan públicamente, que abusaba de niños, o que se metía con mujeres casadas. Hubo un caso muy famoso ahorita que lo juzgaron, se escapó y esto, pero repetidas veces. Y si incluso no estoy juzgando a nadie, cualquiera puede alguna vez cometer algún error, sí, pero que se haga llamar rabino y todo, y estar engañando y cometer esos pecados tan graves de la Torah, que es lo más grave, sistemáticamente, eso Hilul Hashem lo hacía con la otra persona. Imagínense el rabino engañando a una mujer casada, le hacía caer y pecaba. Esa mujer se preguntaba, oye, ¿cómo es un rabino? Después se da cuenta. O ciertos abusos, o incluso robarle a una persona, aunque sea en privado, o engañarlo, humillarlo. Lo hizo a solas, pero esa persona se quedó, hizo Hilul Hashem frente a esa persona. No es en público, por eso dice Baseter, pero esa persona se quedó como, mira, tan religioso, rabino, y mira cómo está actuando. Entonces, como cuando hablamos, no por un error una vez, sino es sistemáticamente, Dios lo desenmascara, porque después dice, mira, a ese le fue mal y era tan bueno, tan así, le fue mal. Entonces la gente va a profanar el nombre de Dios, va a decir, oye, no hay justicia. Entonces lo desenmascara públicamente. Y aquí aquí dice algo más que llama más la atención. Como dije, es una Mishnah muy difícil de entender. Dice, Nifraim mimenu bagalui, echad shogeg veechad mezid l'chilul Hashem. Dice, incluso shogeg significa sin intención o a propósito, igual
se le paga públicamente cuando es profanando el nombre de Dios. Eso hay que entenderlo. Sabemos que, obviamente, que sin querer, bueno, ¿qué culpa tuvo uno? Cuando hablamos shogeg, sin querer, hay una diferencia de ones. Ones es fortuito, que uno de verdad no estaba en sus manos, no podía prevenir. Pero shogeg significa fue sin querer, pero podía tomar las precauciones. Un ejemplo clásico de que es sin querer. Uno se acuesta a dormir y alguien le dio una vajilla de cristal o una copa de cristal, lo que sea, ¿no? Y la dejó y la tenía que cuidar. Alguien le dio a cuidar y le pagó y todo. Y la dejó junto a su buró, que estaba al ladito de la cama. Dormido, se estiró, uno se volteó medio dormido y la rompió. Uno dice, bueno, fue sin querer, está dormido. Es cierto, pero lo que fue, ¿por qué igual se considera un error? Porque tenía que tomar la precaución de no ponerla junto a la cama, que sabe que uno accidentalmente dormido le puede suceder. Entonces, algo de culpa tiene. Entonces dice, es tan grave profanar el nombre de Dios y dar mala imagen, que dice, tanto sin querer, pero con cierta responsabilidad, que cuidarse de que no hacer algo, aunque sea sin intención, pero que dé una mala imagen, tomar las medidas, obviamente intencional. Y aquí quiero hacer una aclaración porque también llega a suceder, y lo viví. Hay una diferencia de esto, que de verdad hizo algo malo a otro, o como dijo, un pecado, o le hizo algo al otro por hacer algo malo. Pero muchas veces no es así, también hay que ser justos. Hay veces el otro lo toma, algo que no le gustó, hay veces hay un juicio, o hay un ejemplo, a mí me pasó una vez un caso, ¿no?, de un divorcio, que no importa, pero que uno puede hacer lo correcto, lo que debe hacer como un rabino, la obligación de seguir la halajá, las reglas como debe ser, pero el otro no le gustó eso, no le pareció, entonces dice, ay, ¿cómo puede criticar al rabino? Ahí no entra en lo que está diciendo, aunque el otro se lleva una mala impresión, pero es porque por su interés personal, como cuando se indica, tú tenías razón y el otro no, siempre el que perdió se va a enojar y va a criticar, pero eso no es Hilul Hashem, que dice, el otro quiere interpretar a su conveniencia porque no le conviene, pero no porque el otro actuó mal. Ahí no entra, pero sí entra en cuando realmente alguien, principalmente como dije, religioso, un ham, tanto a otro yehudí, y ni hablar también frente a un gentil que da una mala imagen, y eso es lo más grave. Por eso dice, aquí se toma en cuenta, aunque sea sin intención total, pero no tomar las precauciones, y aunque sea oculto, que oculto se refiere, que dice, aunque lo hizo frente a una sola persona y nadie supo, pero esa persona sí supo, dice ese Hilul Hashem, al final se revela cuando es algo sistemático, porque eso es algo intolerable, que Dios se enoja mucho que se profane el nombre de Dios y que se esté utilizando, a veces se utiliza la religión de forma negativa, ¿no? Para soberbia, para poder. Y justamente lo que lleva a este Hilul Hashem es la Mishnah anterior, es lo que se relaciona con esto a cabo, lo que se relaciona con, hablamos de la soberbia. Por eso la Torah relata que Korach se rebeló contra Moshe, pero con un discurso que parecía un santo. Dijo, todos son santos, ¿por qué ustedes quieren sentirse superiores? El fondo de él, eso era Baseter, también es otra explicación. El fondo de él era la intención de él buscar poder. Y él disfrazando que esa rebelión la hacía por buena causa. Entonces dice, después Dios lo hace públicamente el castigo, como todos supieron que Korach se hundió en la tierra, que dice, Dios lo hace que se rebele. Esa es otra explicación que tiene con la misma idea, ¿no? Que cuando uno hipócritamente disfraza las cosas y es por orgullo, por eso viene esta Mishnah después de la otra que habló del orgullo, el orgullo lleva a muchas malas acciones que puede profanar el nombre de Dios y disfrazado de otra manera. Hay que cuidarse mucho de estas dos cosas, es decir, tanto de la importancia extrema que tiene la humildad y evitar el orgullo y la soberbia, y por otra parte cuidarse mucho de profanar el nombre de Dios, que es una de las faltas más graves que hay.